Evangelio de hoy. Domingo 1 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, versículo 46 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Así está escrito. El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania. Y, levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos. Y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús les dijo: Así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y esa afirmación no solo contiene el núcleo del Evangelio, sino también la promesa que ha atravesado los siglos, el corazón de los creyentes, y la esperanza de los que buscan luz entre tinieblas. Porque en ese breve anuncio se condensa la historia entera de la redención. El dolor asumido por amor. La muerte vencida con obediencia. Y la vida devuelta con gloria. Es allí donde la cruz se convierte en trono. Donde el silencio del sepulcro se vuelve canto eterno. Y donde cada lágrima derramada por la humanidad encuentra en Cristo su redención final. Él debía padecer. No porque su poder fuera limitado, sino porque su amor era infinito. Porque al asumir el sufrimiento humano, lo transformaba desde dentro. Lo redimía desde la entraña misma del dolor. Y hacía del sufrimiento una posibilidad de amor total. No fue la necesidad lo que lo condujo al sacrificio, sino la libre decisión de amar hasta el extremo. Y de abrazar la cruz como camino hacia la gloria. Así, su resurrección no fue un escape, sino una victoria. No fue negación del sufrimiento, sino su transformación en semilla de vida nueva. Ese tercer día resplandece para siempre en la historia, porque marca la irrupción definitiva del reino. El triunfo sobre la desesperanza. Y la inauguración de un tiempo en que la muerte ya no tiene la última palabra. Ese día cambió el calendario del mundo. No con ejércitos ni conquistas, sino con la suavidad poderosa de un sepulcro vacío. Y de un cuerpo glorificado que lleva aún las huellas del amor sufrido. Es en ese tercer día donde el corazón se despierta. Donde el miedo retrocede. Y donde toda historia humana encuentra su lugar y sentido bajo el signo de la esperanza eterna. Pero Jesús no solo resucita. También envía. También encomienda. Porque su victoria no es para que se quede en los límites del sepulcro vencido, sino para que alcance cada rincón de la tierra. Y por eso declara que en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Comenzando por Jerusalén. Porque ese anuncio es universal. No conoce fronteras. Y tiene la fuerza de un nuevo comienzo para cada vida. La conversión no es solo un acto moral. Es una transformación profunda del corazón. Una dirección nueva en el camino del alma.
Y ese giro solo es posible cuando se contempla la cruz y la tumba vacía. Cuando se comprende que Dios ama hasta el extremo. Y que ese amor es capaz de regenerarlo todo. Por eso, el perdón no es solo olvido, sino creación nueva. Y la predicación no es solo palabra, sino fuego que renueva y despierta. El Señor no habla desde la distancia, ni desde una cátedra abstracta, sino desde la cercanía de quien ha caminado con nosotros. Desde la humildad de quien ha compartido el pan. Ha tocado las heridas. Y ha llorado ante la muerte de un amigo. Por eso, cuando Él nos envía a predicar el perdón, no nos está pidiendo que repitamos una doctrina, sino que comuniquemos una experiencia viva. La de haber sido tocados por su misericordia. Transformados por su resurrección. Y enviados a encender otras vidas con esa misma llama. Ustedes son testigos de todo esto. Les dice Jesús. Y esas palabras resuenan más allá del grupo reducido que lo escucha en ese momento. Porque atraviesan los siglos. Y llegan hasta nosotros. Que también hemos sido alcanzados por su palabra. Tocados por su perdón. Y llamados a ser testigos vivos. No testigos mudos ni espectadores indiferentes. Sino testigos encendidos por su espíritu. Capaces de hablar aún en medio de la contradicción. Capaces de vivir de manera distinta. Y de anunciar con la vida misma que Cristo ha vencido. Pero Jesús sabe que no basta con una consigna. Ni con un recuerdo. Por eso promete, voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Porque la misión que dejan no es fruto del entusiasmo humano, sino de la acción del Espíritu Santo. Sin Él, todo se apaga. Todo se vuelve esfuerzo vacío. Pero con Él, los corazones se llenan de fuego. Las palabras tienen fuerza de resurrección. Y los pasos se animan a ir hasta los confines del mundo. El Espíritu no es una idea ni una energía impersonal. Es la persona divina que habita en nosotros. Que nos recuerda todo lo que Jesús enseñó. Y que nos da fuerza cuando nuestras fuerzas se terminan. Es el consuelo que anima en la persecución. La sabiduría que ilumina en la oscuridad. Y la unidad que vence la dispersión de nuestros intereses y temores. Pero antes de enviar el Espíritu, Jesús los conduce a las afueras. Hasta Betania. Como queriendo enseñar que la gracia se derrama desde la sencillez. Desde los caminos humildes. Y no desde los centros de poder. Allí. Alzó las manos y los bendijo. Y ese gesto no es una formalidad, sino un acto de donación total. Un derramar sobre ellos la herencia de su amor. Un sellar con su bendición el envío a la gran misión. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. No como quien se aleja, sino como quien se eleva para estar más presente. No como quien desaparece, sino como quien se revela de otro modo. La ascensión no es una huida, sino el comienzo de una presencia nueva. Más universal. Más interior. Más poderosa. Desde entonces, Cristo está en el cielo. Pero no como un ausente, sino como intercesor. Como hermano glorificado que lleva ante el Padre nuestras vidas. Nuestras heridas. Nuestras esperanzas. Y desde allí, no cesa de bendecir.
No cesa de guiar. No cesa de enviar su Espíritu para renovar la faz de la tierra. Los discípulos no se entristecen por su partida, sino que regresan a Jerusalén con gran alegría, porque han comprendido que su partida no es abandono, sino plenitud. Que ahora su Maestro no está limitado a un lugar, sino presente en todo lugar donde se invoque su nombre, donde se ame con su amor, donde se construya comunidad y perdón. El Evangelio concluye con los discípulos que están continuamente en el templo, bendiciendo a Dios. Y ese detalle no es menor, porque la oración es el respiro del alma, el lugar donde la fe se alimenta, y donde el corazón se mantiene en comunión viva con el Señor resucitado. Sin oración, no hay misión que se sostenga. Sin adoración, no hay testimonio que perdure. Y así termina el Evangelio según San Lucas. Pero en realidad no termina, porque lo que comienza en esas páginas sigue vivo en la historia de cada creyente, en cada comunidad que ama, que sirve, que anuncia y que espera, en cada corazón que se abre al poder del Espíritu, y en cada gesto de misericordia que hace visible el rostro glorioso de Cristo. Lucas nos deja en el templo, como si quisiera mostrarnos que toda misión comienza y termina en Dios, que todo envío nace del altar y vuelve al altar, que la alegría verdadera brota de la alabanza, y que el corazón que ora nunca está solo. Cristo sube al cielo, pero su iglesia queda en la tierra, no para mirarlo a lo lejos, sino para hacerlo presente en cada gesto, en cada palabra, en cada sacramento. Somos su cuerpo visible, su presencia viva, su evangelio encarnado. Y así, mientras Él está glorificado, nosotros somos sus testigos. No como quienes llevan un peso, sino como quienes caminan con fuego en el alma, con los ojos iluminados por la promesa, y con la certeza de que el cielo nos espera. No como evasión, sino como plenitud del amor que ya comenzamos a vivir. La ascensión no es distancia, es promesa. Es la garantía de que donde está la cabeza, allí llegará también el cuerpo. Es la palabra que nos impulsa a no rendirnos, a no olvidar que estamos hechos para la gloria, y a no temer las pruebas del camino. Por eso, al mirar este Evangelio, no lo vemos como un relato del pasado, sino como un espejo del presente, como una luz que nos sigue guiando, como un llamado que no ha cesado, y como una bendición que aún arde sobre nosotros, cuando decidimos vivir para su gloria, y servir con alegría al reino que no termina. Permanece sobre nosotros, sosteniéndonos en la fatiga, levantándonos en la caída, y asegurándonos que Cristo no se ha ido, sino que reina desde lo alto, guiando la historia hacia su plenitud, acompañando a su iglesia con fidelidad incansable, y esperando nuestro sí cotidiano, humilde, confiado y valiente. El Evangelio según San Lucas nos muestra que la vida cristiana no es un refugio en la tristeza, sino una salida en misión desde la alegría. Esa alegría que brota de haber visto al resucitado, de haber oído su paz, y de haber recibido su mandato. Por eso, no hay espacio para la nostalgia,
sino para la esperanza activa, para la adoración constante y para el anuncio valiente. Jesús asciende al cielo bendiciendo. Y esa bendición sigue viva. No se ha interrumpido, ni ha perdido fuerza. Cada vez que abrimos las Escrituras, cada vez que oramos en su nombre, cada vez que amamos como Él amó, esa bendición nos envuelve, nos levanta y nos sostiene. Es hermoso notar que el último gesto de Jesús en la tierra fue una bendición. No un reproche. No una instrucción dura. Sino una bendición abierta. Como brazos extendidos que abarcan a todos. Como manos alzadas que acogen y envían. Así nos deja. No con miedo. Sino con gracia. No con dudas, sino con una bendición que no cesa. La alegría de los discípulos es la respuesta de quienes han comprendido que Dios cumple sus promesas. Que nada de lo dicho por Jesús ha fallado. Y que aún lo que parecía derrota, la cruz, ha sido transformado en gloria. Esa alegría no es emoción pasajera. Es certeza del alma. Y es la fuerza que lo sostiene en la espera del Espíritu. Desde el templo, donde alaban sin cesar, los discípulos se convierten en signos de la nueva humanidad. Ya no son los temerosos escondidos del Viernes Santo, sino los adoradores perseverantes, los testigos confiados, los que han sido abrazados por una presencia que no se ve, pero que transforma todo. Este pasaje es también una invitación a mirar hacia arriba. No para desentendernos del mundo, sino para mantener la esperanza anclada en el cielo. Allí donde Cristo ha entrado como primicia. Y nos espera. Para que también nosotros entremos en la gloria que Él ha preparado. La ascensión es entonces el puente entre la tierra y el cielo. Entre la historia y la eternidad. Entre lo visible y lo invisible. Y es ese puente el que estamos llamados a cruzar con nuestros actos. Con nuestras decisiones. Con nuestro testimonio de fe. El Evangelio de Lucas termina como un canto. Como una liturgia que no cesa. Como una oración que se eleva desde la tierra al cielo. Y que nos recuerda que cada Eucaristía que celebramos, cada vez que decimos amén al cuerpo de Cristo, participamos ya de esa gloria. Aunque estemos aún en camino. En este Evangelio de la Ascensión, no solo encontramos el final de una etapa, sino el inicio de una misión sin fronteras. La historia de los discípulos continúa. La historia de la Iglesia nace aquí. Y la historia de cada creyente se ilumina desde este gesto de Jesús que asciende bendiciendo. Y enviándonos con gozo. Cuando Jesús les dice a sus discípulos que estaba escrito que el Cristo debía padecer. Y resucitar de entre los muertos al tercer día. No solo les está recordando el cumplimiento de las Escrituras, sino que les está revelando la coherencia profunda entre la cruz y la gloria. Entre el sufrimiento y la vida. Entre la derrota aparente y la victoria eterna. Porque todo lo que ha sucedido con Él, desde su entrega libre hasta su resurrección gloriosa, forma parte de un plan divino que no ha dejado nada al azar. Y en ese plan estamos incluidos también nosotros. Llamados a pasar de nuestras pequeñas muertes a la vida verdadera. Siguiendo sus pasos. Acogiendo su palabra. Y creyendo que su luz sigue brillando aún en nuestras noches más oscuras.
Él les abre la inteligencia para que comprendan las Escrituras. Y esto es algo que sigue ocurriendo cada vez que alguien se detiene a orar con la palabra. Cuando no se la lee como un texto cualquiera, sino como un lugar de encuentro con el resucitado. Porque la Biblia no es un libro muerto, ni un simple testimonio del pasado, sino una carta viva escrita por Dios mismo, que se vuelve actual en la medida en que dejamos que el Espíritu nos hable por medio de ella. Y ese abrir la mente no se trata solo de entender con lógica humana, sino de recibir una gracia que transforma la mirada, que ensancha el corazón, y que nos permite ver en la historia del Hijo un reflejo de nuestra propia historia redimida. Jesús no solo les explica lo que ha pasado, sino que les entrega una misión clara, fuerte, esperanzadora. Anunciar en su nombre la conversión y el perdón de los pecados a todas las naciones. Y esa misión no se limita a quienes estaban allí en ese momento, sino que se extiende hasta nosotros, hombres y mujeres de este tiempo, llamados a ser testigos de su misericordia en medio de una cultura que muchas veces ha perdido el sentido del pecado, y por tanto también el sentido del perdón. Por eso, nuestra tarea no es condenar, sino anunciar que hay un camino de regreso, que nadie está demasiado lejos como para no ser alcanzado por su gracia, y que su cruz sigue siendo fuente de esperanza para todo corazón herido. El mandato de comenzar desde Jerusalén tiene un peso simbólico inmenso, porque es allí donde todo comenzó, y también donde todo parecía terminar. Fue el lugar del rechazo, del juicio, de la muerte. Y sin embargo, es también el lugar desde donde brota el anuncio del perdón. Porque Dios no huye de nuestras ruinas, sino que las convierte en tierra fecunda. Y por eso, todos nosotros tenemos una Jerusalén desde la cual debemos comenzar. Es decir, nuestras heridas, nuestros errores, nuestros miedos, que son precisamente el punto de partida de la gracia si los entregamos al Señor. Cuando Jesús promete enviar sobre ellos lo que el Padre ha prometido, está hablando del don del Espíritu Santo. Ese Espíritu que los revestirá de poder desde lo alto, y que será el alma de la iglesia naciente. Ese Espíritu no es un lujo espiritual, ni una experiencia reservada a unos pocos místicos, sino la fuerza indispensable para todo discípulo que quiere ser testigo en medio del mundo. Sin ese Espíritu, la fe se enfría, el anuncio pierde fuerza, y la comunidad se encierra en sí misma. Pero con él, incluso los más temerosos se convierten en profetas, los débiles en fuertes, y los heridos en anunciadores de consuelo. Cuando Jesús los lleva hasta Betania, no está simplemente guiando a sus discípulos a un lugar físico, sino que los está conduciendo a un espacio de memoria, de historia compartida, de afecto profundo. Porque Betania fue ese lugar donde encontró acogida, descanso y amistad. Allí vivían Marta, María y Lázaro. Allí se reveló como la resurrección y la vida. Y al regresar a ese lugar para ascender al cielo, Jesús nos recuerda que lo eterno no ignora lo humano, que su gloria no olvida el amor concreto vivido en casas humildes, en mesas compartidas, en vínculos tejidos en la fe y en el afecto. Por eso, en cada Betania de nuestra vida,
Él deja una huella que anticipa su presencia gloriosa. Jesús alza sus manos y los bendice. Y este gesto final antes de partir al cielo está cargado de un poder inmenso. Porque la bendición no es una despedida vacía, ni una fórmula ritual sin contenido, sino una comunicación de vida, de protección y de misión. Cuando el Señor bendice, está sellando su alianza, está transfiriendo su amor, está afirmando que no se va para desentenderse, sino para quedarse de otra manera, más honda, más universal, más interior. Esa bendición recibida en la cima de Betania se prolonga en cada Eucaristía, en cada oración, en cada gesto de fe sincera. Porque el Cristo resucitado sigue bendiciendo a su pueblo con manos que no se cierran, sino que se extienden con ternura infinita. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. No como quien huye, ni como quien se retira por desinterés, sino como quien culmina una etapa para inaugurar una presencia nueva, más poderosa, más plena, más íntima. Porque su ascensión no es un abandono, sino una elevación que abre el cielo para todos. Y en ese elevarse, no se va solo él, sino que lleva consigo la humanidad redimida. Cada lágrima recogida, cada lucha entregada, cada vida unida a la suya. Y desde allí, en la gloria del Padre, intercede por nosotros, acompaña nuestro caminar, y nos asegura que también nosotros estamos llamados a vivir donde Él vive. La reacción de los discípulos no es de tristeza, ni de confusión, sino de alegría profunda, porque han comprendido que su partida no es una pérdida, sino una plenitud, que su alejamiento visible no es ausencia, sino presencia transformada. Por eso regresan a Jerusalén con gran gozo, con un corazón ardiente, con la certeza de que lo han visto glorificado, de que su reino ha comenzado, de que ahora tienen una tarea que cumplir, una misión que brota del amor recibido. Y por eso, no hay espacio para el lamento, sino para el testimonio vivo, entusiasta, fiel. Porque cuando uno ha contemplado al resucitado, no puede seguir igual. Y permanecían continuamente en el templo, bendiciendo a Dios. Lo cual es la mejor imagen de una iglesia naciente que entiende cuál es su lugar, su fuerza, su alimento. No se dispersan en la nostalgia, ni se encierran por miedo, sino que se reúnen para orar, para alabar, para esperar al Espíritu que Jesús les ha prometido. Y esa permanencia en la alabanza es hoy también un llamado para nosotros. Porque tantas veces vivimos desconectados de la fuente, buscando respuestas sin detenernos a adorar, corriendo sin dejarnos llenar por el gozo de su presencia. Pero cuando la iglesia vuelve al templo interior, cuando cada creyente descubre la fuerza de bendecir a Dios en toda circunstancia, entonces se renueva la fe, se enciende la esperanza, y el mundo vuelve a escuchar el eco de la buena noticia. La ascensión de Jesús no marca un final, sino un comienzo glorioso en el que la humanidad redimida es acogida en el corazón del Padre. Y cada paso de Cristo hacia lo alto es un paso que también traza nuestro propio destino eterno.
Porque al subir al cielo con su humanidad glorificada, Él nos lleva consigo. Y allí donde Él está, también nosotros estamos llamados a estar. No como invitados distantes, sino como hijos en casa, como hermanos en la gloria, como parte viva de su mismo cuerpo místico. Y esta certeza no puede dejarnos indiferentes ni dormidos. Porque saber que el cielo está abierto nos exige levantar los ojos del alma, caminar con los pies firmes en la tierra, pero con el corazón encendido por la esperanza de lo alto, donde Cristo ha entrado como precursor, como intercesor, como Rey glorioso y Salvador nuestro. La escena de los discípulos regresando con alegría a Jerusalén desafía nuestra lógica humana, porque normalmente asociamos la partida con el dolor, la separación con la tristeza. Pero ellos, testigos del resucitado, hombres transformados por la Pascua, saben que lo que han presenciado no es pérdida, sino cumplimiento. No es final, sino plenitud. Por eso pueden cantar, bendecir, esperar. Porque la alegría que brota de la fe no depende de las circunstancias externas, sino de una convicción profunda de que Cristo vive, reina, actúa y guía la historia desde lo alto. Y esa certeza les da fuerza para mantenerse unidos, para perseverar en la oración, para esperar el Espíritu prometido que hará de ellos verdaderos testigos hasta los confines de la tierra. La actitud de permanencia en el templo nos muestra también el corazón de una comunidad naciente que ha entendido el centro de su vida. Porque el templo no es solo un lugar físico, sino el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y los discípulos no se refugian allí como escapando del mundo, sino que lo habitan como espacio de comunión, de alabanza constante, de preparación espiritual. Porque toda misión auténtica comienza de rodillas. Todo envío fecundo brota de la adoración. Y quien ha experimentado al Señor no puede dejar de bendecirlo, de glorificarlo, de levantar sus manos como Cristo las levantó en Betania. Porque la alabanza no es solo una respuesta, sino también una transformación del corazón que aprende a ver todo con mirada pascual. En el misterio de la ascensión se nos revela también la pedagogía divina de Jesús, que no retiene a sus discípulos junto a Él, que no los aprisiona con su presencia física, sino que los empuja a caminar, a crecer, a madurar en la fe. Porque hay momentos en los que Dios se hace menos visible para que nuestra confianza crezca, para que el corazón aprenda a amar sin ver, a obedecer sin controlar, a esperar sin impaciencia. Y eso es lo que Cristo hace al subir al cielo. No se aleja por frialdad, sino que se oculta para que la fe se despierte, para que su presencia espiritual se vuelva más poderosa que la física, más duradera que lo visible, más transformadora que lo tangible. La promesa del Espíritu Santo que se avecina es el broche de oro del relato de la ascensión. Porque Jesús no deja solos a los suyos. No los expone a una misión sin fuerza. No los lanza al mundo sin sustento, sino que les promete al Consolador, al Espíritu de verdad, que los conducirá a la plenitud de la verdad, que los llenará de poder para ser sus testigos, que les recordará todo lo que Él les enseñó. Y este mismo Espíritu es el que hoy sigue soplando en la Iglesia, que sigue encendiendo corazones, que sigue inspirando decisiones santas,
que sigue fecundando la vida consagrada y la misión apostólica. Porque donde hay fe abierta, el Espíritu actúa. Y donde se invoca su nombre, allí se renueva Pentecostés. La bendición final de Jesús antes de ascender no es un simple gesto simbólico, sino una transmisión real de gracia, de paz, de comunión divina que se extiende sobre cada uno de sus discípulos. Y al extender sus manos, el Señor no solo los cubre con su presencia amorosa, sino que establece un puente entre el cielo y la tierra. Un canal permanente por el cual sus dones espirituales fluyen hacia sus seguidores. Y esta imagen debe grabarse en el corazón de todo creyente. Porque cada vez que elevamos los ojos a lo alto, debemos recordar que esas manos siguen extendidas sobre nosotros. Que esa bendición no ha cesado. Que la misericordia de Cristo continúa derramándose como una lluvia que fecunda la tierra de nuestra historia y de nuestro caminar cotidiano. La ascensión también significa que Cristo ha tomado posesión de su trono. Que ha sido entronizado como Rey del universo. Que el que fue humillado hasta la cruz ha sido ahora glorificado por el Padre. Y esto tiene un valor inmenso para nuestra fe. Porque no seguimos a un héroe derrotado ni a un maestro ausente, sino a un Señor que reina con poder, que gobierna la historia desde el cielo, que intercede constantemente por nosotros ante el Padre. Y esa certeza nos invita a vivir con una confianza indestructible, a enfrentar las pruebas con esperanza, a proclamar su nombre con valentía. Porque sabemos que el que tiene la última palabra no es el mundo, ni el mal, ni la muerte, sino Jesucristo, Señor y Salvador glorificado por los siglos. La alegría de los discípulos se convierte en un signo profético para toda la Iglesia. Porque revela que el cristiano, incluso en medio de ausencias, separaciones o pruebas, puede experimentar una alegría verdadera. Una alegría que nace de la fe en el resucitado. Una alegría que brota del alma tocada por el misterio de Dios. Y esta alegría no es superficial ni pasajera, sino profunda, serena, perseverante, capaz de sostenernos en los días de oscuridad. Porque sabemos que nuestro Redentor vive, que ha vencido la muerte, que reina desde el cielo y que un día volverá con gloria para llevarnos con él a la morada eterna. La ascensión de Jesús nos sitúa también en una dinámica de espera activa, de vigilancia esperanzada. Porque aunque ha subido al cielo, no nos ha abandonado, sino que ha prometido volver. Y esa promesa alimenta el corazón de los creyentes de todas las generaciones, que peregrinan en este mundo con la mirada puesta en el cielo, sin perder de vista su misión aquí en la tierra. Porque vivir en clave de ascensión no significa evadir la realidad, sino vivirla desde lo alto, con la luz de Cristo glorificado, con la fuerza del Espíritu Santo, con la certeza de que nuestro destino no es el polvo, sino la gloria eterna. El Evangelio según San Lucas nos deja entrever que la bendición de Jesús no fue breve ni momentánea, sino prolongada y constante. Como si quisiera marcar con su gesto el inicio de una nueva era. Una era de gracia en la que su presencia se haría invisible, pero no ausente. Una era en la que la fe sería el camino para experimentarlo. Y la Iglesia el espacio donde su cuerpo sigue vivo y actuante. Y esta bendición que descendía sobre los apóstoles también se extiende a nosotros. Porque cada sacramento, cada oración,
Cada palabra del Evangelio es una forma en que Cristo sigue alzando sus manos sobre su pueblo. Amando, protegiendo y guiando a los que lo buscan con sincero corazón. La permanencia de los discípulos en el templo. Alabando y bendiciendo a Dios constantemente. Revela una transformación profunda en ellos. Porque si antes del encuentro con el resucitado vivían escondidos, temerosos, con el corazón lleno de incertidumbre, ahora, después de la ascensión, sus vidas están llenas de luz, de convicción, de fe gozosa que se expresa en la alabanza. Y ese cambio nos recuerda que una experiencia verdadera con Cristo vivo no nos deja igual. No puede ser solo emocional ni superficial, sino que transforma nuestro modo de vivir, de mirar, de relacionarnos con Dios y con el mundo, convirtiendo el temor en testimonio y la tristeza en adoración. Esta permanencia en el templo también simboliza una actitud interior de adoración constante, no limitada a un espacio físico, sino a un estado espiritual del alma que vive ante Dios, consciente de su presencia, abierta a su gracia, sedienta de su voluntad. Y esa actitud es esencial para todo creyente que desea seguir al Señor en la vida cotidiana. Porque la adoración no se restringe a ritos o fórmulas, sino que brota del corazón humilde que reconoce la grandeza de Dios, y que encuentra su gozo en rendirse a Él, y en vivir según su palabra, sabiendo que cada instante, si está unido a Cristo, puede convertirse en alabanza. La ascensión de Cristo también inaugura una nueva dimensión de la fe. Ya no veremos al Señor con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma, iluminados por el Espíritu Santo. Y esto nos exige crecer en una fe más pura, más interior, que no depende de signos visibles, sino de la certeza profunda de que Cristo está vivo, presente, actuando en nuestra historia. Y esa madurez espiritual es una gracia que se pide, que se cultiva, que se fortalece en la oración, en la escucha de la palabra, en la comunión con la Iglesia y en el servicio generoso al prójimo. Porque todo aquel que camina con Cristo no lo necesita ver con los ojos físicos, pues lo reconoce en lo más profundo del corazón. La alegría que brota de los discípulos es una prueba irrefutable de que no sintieron la ascensión como un abandono, sino como una plenitud. Una victoria compartida. Un signo de confianza. Porque sabían que Jesús había cumplido todo lo prometido. Y que ahora estaba junto al Padre como intercesor fiel. Y esa misma alegría debe ser la nuestra. Cuando nos abrimos al misterio de la ascensión. Cuando comprendemos que Cristo, desde el cielo, nos acompaña y nos fortalece. Cuando nos dejamos llenar por su bendición. Y aceptamos la invitación a vivir con los ojos puestos en lo eterno. Si Cristo ha subido al cielo, también nosotros estamos llamados a elevar nuestro espíritu. A vivir desde lo alto. A tener el corazón orientado hacia las cosas celestiales. Y eso no significa despreciar la tierra, sino mirarla con la luz del cielo. Actuar en ella con sentido de eternidad. Amar con profundidad. Perdonar con magnanimidad. Servir con generosidad. Porque quien vive con la conciencia de que su vida está escondida con Cristo en Dios, transforma cada día en una oportunidad de glorificar al Padre.
y de preparar su alma para el encuentro definitivo con el Señor glorificado. En el momento en que Jesús se eleva al cielo delante de sus discípulos, no solo asciende el Hijo de Dios glorificado, sino que asciende también la humanidad que Él asumió por amor. Porque en su carne glorificada, sube nuestra carne, sube nuestra historia redimida, sube nuestro dolor transfigurado. Y ese gesto de Cristo nos muestra que nuestro destino no es la tumba, no es la oscuridad, no es el olvido, sino la comunión eterna con Dios, en cuerpo y alma. Porque lo que Cristo ha vivido, nos lo ha abierto como camino, como herencia, como promesa segura que sostiene toda esperanza. La ascensión no es entonces una despedida dolorosa, sino una apertura gloriosa. Un paso hacia una nueva forma de presencia. Más profunda. Más universal. Más íntima. Porque desde el cielo, Cristo ya no está limitado a un lugar o a un tiempo, sino que está presente en todo lugar donde un corazón cree, donde un alma ama, donde un pobre es consolado, donde un enfermo es visitado, donde un pecador se arrepiente, donde su nombre es pronunciado con fe viva. Y esa presencia es real, es activa, es transformadora, porque viene del cielo para habitar en el alma. El hecho de que los discípulos regresen a Jerusalén con alegría es también un signo profético. Porque Jerusalén es la ciudad de la pasión, del sufrimiento, del rechazo, de la cruz. Y ahora se convierte en la ciudad de la espera, de la oración, de la comunión, del Espíritu que vendrá. Y eso nos muestra que los lugares de dolor pueden ser también lugares de gracia. Si los habitamos con fe, si los ofrecemos al Señor, si los unimos a la esperanza de la promesa. Y así, lo que parecía ruina se convierte en cuna de una vida nueva. Cristo al ascender, bendice a sus discípulos. Y esa bendición permanece como un eco eterno sobre su iglesia, sobre cada creyente, sobre cada generación. Porque el Señor que sube al cielo no deja de bendecir, no deja de interceder, no deja de sostenernos con su amor. Y en cada Eucaristía, en cada oración, en cada acto de caridad, esa bendición se renueva, se extiende, se actualiza, como una fuerza que desciende del cielo y abraza nuestra fragilidad con misericordia infinita. La ascensión de Jesús nos compromete a vivir con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. A trabajar por la justicia sin olvidar la gracia. A servir a los demás sin perder de vista la eternidad. A luchar por un mundo mejor con la certeza de que nuestro destino final no está aquí, sino en la gloria de Dios. Y esa tensión entre el ahora y el más allá no es una contradicción, sino una vocación. Ser testigos de lo invisible en medio de lo visible. Ser portadores de la luz del cielo en medio de las sombras de la tierra. Ser discípulos del resucitado que ha ascendido. Y que nos invita a vivir como ciudadanos del reino. Incluso mientras caminamos por este mundo herido. Contemplar la ascensión de Jesús no significa solamente observar un hecho extraordinario, sino dejar que ese misterio penetre en lo más profundo del alma. Que nos sacuda del letargo cotidiano. Que nos eleve la mirada más allá de las preocupaciones inmediatas.
Porque si bien vivimos en un mundo herido y limitado, también hemos sido llamados a la plenitud de Dios. Y esa plenitud empieza a desplegarse cuando creemos que Cristo ha vencido la muerte, que ha regresado al Padre, y que desde allí intercede por nosotros. No como alguien lejano, sino como alguien que lleva nuestras heridas en su cuerpo glorificado. La ascensión también es una proclamación de victoria. Una afirmación de que el mal no tiene la última palabra. De que la cruz no fue un fracaso, sino el camino hacia la exaltación. Y eso cambia radicalmente nuestra manera de enfrentar el sufrimiento. Porque sabemos que en Cristo todo dolor asumido con fe se transforma en semilla de vida eterna. Y aunque no siempre veamos el fruto inmediato, la ascensión nos recuerda que nada de lo que se entrega por amor queda perdido, sino que sube con Cristo al cielo como ofrenda grata al Padre. En ese momento solemne, los discípulos ven a su Señor alejarse de su vista, pero no de sus corazones. Y ese contraste entre la ausencia física y la presencia espiritual se convierte en escuela de madurez para la fe. Porque ya no pueden depender de la mirada, del tacto, del sonido de la voz de Jesús, sino que deben aprender a escuchar su palabra en el silencio, a sentir su presencia en la comunidad, a reconocer su paso en los signos del Espíritu. Y esa es también nuestra escuela. Porque no lo vemos, pero creemos. Y esa fe nos hace bienaventurados. La ascensión nos invita a vivir orientados hacia lo alto. No como evasión del mundo, sino como plenitud en el mundo. Porque cuando Cristo sube, no se aleja para desentenderse, sino para reinar. Para guiar la historia desde su trono de gloria. Para enviarnos el Espíritu que hace nuevas todas las cosas. Y así cada decisión nuestra. Cada acto de justicia. Cada gesto de ternura. Cada cruz que llevamos. Cobra una dimensión eterna. Porque ya no vivimos solo para este mundo, sino para el reino que viene. El Evangelio nos dice que los discípulos estaban en el templo bendiciendo a Dios. Y eso nos revela algo esencial. Que la espera del Espíritu se hace en adoración. Que la misión nace de la alabanza. Que antes de salir al mundo a predicar, es necesario habitar la intimidad con Dios. Permanecer en comunión. Dejar que el alma se llene de luz. Porque sin adoración, la misión se vuelve activismo. Sin oración, el testimonio pierde fuerza. Y sin contemplación, el Evangelio pierde su fuego. La alegría de los discípulos después de la ascensión no es una contradicción. No es una locura emocional, sino una manifestación profunda de fe. Porque aunque humanamente parecería una despedida, espiritualmente era el inicio de una presencia nueva. Más íntima. Más universal. Más fecunda. Y esa alegría que brota del corazón que ha entendido que Jesús no se ha ido para siempre, sino que ha entrado en la eternidad para preparar un lugar. Esa alegría no se apaga. No depende de las circunstancias. Porque nace de saber que Cristo vive y reina por los siglos. Muchos temen a la soledad espiritual. Temen que Jesús esté lejos. Que el cielo sea un lugar inaccesible. Pero la ascensión nos enseña que el cielo comienza cuando se ama. Cuando se sirve. Cuando se ora con sinceridad. Cuando se acoge al hermano como si fuera el mismo Cristo.
Y así el cielo deja de ser una distancia, para convertirse en una cercanía escondida en lo cotidiano. En la Eucaristía. En la palabra. En el susurro del Espíritu que consuela. Y eso es lo que transforma la espera en esperanza viva. En el corazón de la ascensión está la promesa. La palabra que da sentido a todo. Volveré. Y esa promesa es un ancla para el alma. Es lo que sostiene la fidelidad de los santos. Es lo que ilumina el martirio de tantos testigos. Porque si Cristo ha prometido regresar, entonces todo sufrimiento asumido por su causa tiene un valor redentor. Entonces cada lágrima ofrecida en silencio es recogida por su amor. Entonces no hay cruz inútil. No hay noche eterna. Sino que todo camina hacia un encuentro definitivo de gloria. La ascensión no es el fin del Evangelio, sino su punto de partida hacia el mundo. Porque cuando Jesús sube, confía a los suyos la tarea más grande. Llevar su mensaje hasta los confines de la tierra. Anunciar su victoria. Hacer visible su reino. Y eso no es solo una responsabilidad histórica. Es una vocación personal. Porque cada uno de nosotros ha recibido un don. Un fuego. Una palabra. Y no podemos esconder lo que Cristo nos ha dado. Sino que debemos convertirnos en testigos de lo que hemos visto y oído. Cuando Jesús bendice a los discípulos antes de subir al cielo, no es un gesto ceremonial. Es una transmisión de fuerza. De paz. De promesa cumplida. Y esa bendición se prolonga en la Iglesia. Porque seguimos recibiéndola en cada Eucaristía. En cada sacramento. En cada palabra que nos consuela en el Evangelio. Y así no estamos abandonados, sino fortalecidos. No somos peregrinos perdidos, sino hijos amados que caminan bajo una promesa que no falla. La ascensión nos saca del centro, porque nos recuerda que la historia no gira alrededor de nuestros planes, sino del designio de Dios. Y eso nos libera del peso del ego, de las falsas expectativas, de la ansiedad de controlar todo. Porque si Cristo es el Señor glorificado, entonces podemos descansar en su voluntad, confiar en su tiempo, abrir el alma a su sabiduría, y dejar que sea Él quien guíe cada paso con su luz. ¿Y cómo vivir entonces este misterio? ¿Cómo traducirlo en nuestra realidad concreta? ¿Cómo hacer que no se quede en un recuerdo litúrgico? Viviendo como ciudadanos del cielo. Trabajando con los pies en la tierra pero con la mirada puesta en lo alto. Sirviendo sin buscar recompensas. Perdonando como quien sabe que ha sido perdonado. Caminando con esperanza en medio de la oscuridad. Y sobre todo, dejando que la alegría del Evangelio nos llene el corazón hasta que no podamos callarla. La ascensión nos invita a comprender que nuestra historia personal no termina en las derrotas ni en las caídas. Porque el Señor ha vencido la muerte. Y ese triunfo nos asegura que nuestras pruebas tienen un sentido redentor. Que el sufrimiento asumido en comunión con Cristo no es en vano, sino que prepara un fruto eterno. Que nuestra vida, por más difícil que sea, está llamada a transformarse en gloria cuando dejamos que la gracia divina obre en nosotros con paciencia y amor. Subir al cielo significa para Jesús entrar en la plenitud de la vida con el Padre. Pero también significa que nos abre el camino para que nosotros podamos seguirle. Que nos da la certeza de que la muerte no tiene la última palabra.
Que la salvación es una realidad que nos espera. Y que el horizonte de nuestra existencia es infinito. Más allá de las limitaciones del tiempo y del espacio. Y esta verdad debe inspirarnos a vivir con valentía. A no temer al cambio ni a la despedida. Porque en el final de este mundo comienza nuestra verdadera historia con Dios. El Espíritu Santo, prometido en la ascensión, es la clave para entender el sentido de esta transición. Porque Él es el que hace presente a Jesús en cada corazón que cree. El que enseña, el que guía, el que fortalece. El que da valentía para testimoniar el Evangelio con coherencia y amor. Y así la ascensión no es una ausencia, sino una presencia nueva. Dinámica. Invisible a los ojos pero palpable en la vida transformada. Y por eso cada cristiano puede decir con confianza, el Señor está conmigo. La comunidad de los discípulos que acompaña a Jesús en la ascensión nos recuerda que la vida cristiana no es un camino solitario, sino que se realiza en la comunión, en la familia de la fe, que se apoya, se fortalece y se anima mutuamente. Y así debemos buscar esa fraternidad que nace del Espíritu, que sabe compartir los gozos y las penas, que no se cierra en sí misma, sino que se abre para acoger al hermano que sufre, para ayudar al que busca sentido, para construir juntos el reino de justicia y paz. La ascensión implica también una llamada a la misión. Porque Jesús no sube al cielo para abandonar a sus seguidores, sino para enviar al Espíritu y para confiarles la tarea de ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Y esta misión no es solo de unos pocos elegidos, sino de todos los bautizados. Porque cada uno, con sus talentos y carismas, está llamado a anunciar el Evangelio con su vida y palabra. Y así podemos preguntarnos cómo estamos respondiendo a esta responsabilidad. Cómo estamos haciendo visible el amor de Cristo en nuestro entorno. Y qué pasos concretos podemos dar para hacer luz en medio de la oscuridad. La bendición final que Jesús da antes de la ascensión es un signo de su amor inagotable. Porque nos asegura su protección, su compañía, su gracia. Y nos recuerda que ninguna circunstancia puede separarnos de su amor. Y que aunque pasemos por momentos difíciles, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y esta bendición es un escudo que debemos invocar siempre para no perder la esperanza ni la paz. La ascensión es, en definitiva, un misterio que desafía nuestra lógica humana. Porque nos habla de un Dios que no se conforma con habitar en el tiempo limitado, sino que se eleva para habitar la eternidad. Y que desde allí sigue actuando en la historia, en el corazón de cada persona, llamándonos a la conversión, a la esperanza y al amor. Y nos invita a vivir con la certeza de que nuestra vida tiene un destino glorioso, que vale la pena luchar por el bien y la justicia. Porque el reino está cerca y ya ha comenzado en Cristo resucitado. Finalmente, la ascensión nos invita a levantar la mirada, a salir de la rutina, a dejar atrás la mediocridad y el egoísmo, para abrazar la grandeza de nuestra vocación cristiana, que es vivir como hijos e hijas de Dios, llamados a reflejar la luz de Cristo en cada acción, a ser portadores de paz, a construir puentes y no muros, a encender la esperanza donde hay desesperanza, y a caminar con la alegría profunda de saber que Jesús está vivo, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros y preparando un lugar para todos los que le aman. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.